Comparativa. Amigos de BPI, completamente en vivo, nosotros vamos a transmitir de inmediato un comunicado que va a leer el grupo de asesores de la Mesa de la Unidad Democrática que está en el proceso de negociación en República Dominicana. Toma la palabra a esta hora Colette Capriles, quien encabeza parte de esta delegación que está el día de hoy. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Voy a dar lectura entonces a este comunicado. El equipo de asesores que acompaña a la delegación de la oposición venezolana en el proceso de negociación se dirige al país. En pleno proceso de negociación con facilitación internacional que se estaba llevando a cabo en República Dominicana, la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima intenta obstruir este esfuerzo al pretender eliminar a los distritos metropolitanos de Apure y Caracas y al desconocer los derechos políticos de los venezolanos. Esta ANC ilegítima no tiene competencias para tomar semejante medida y menos de espaldas al pueblo. La Constitución Nacional vigente privilegia la participación ciudadana en la decisión de conformar distritos metropolitanos que hagan más eficientes a los gobiernos de alcaldías vecinas y con intereses comunes. Además, la organización de estos distritos corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional, mediante ley especial. De esta forma, la ANC ilegítima pretende soslayar la voluntad del pueblo que desde el imperio de la Constitución de 1999 ha elegido a sus alcaldes y cabildos metropolitanos, y una vez más ha usurpado funciones que la Constitución reserva a la Asamblea Nacional. En el caso de Caracas la situación es aún más delicada, pues la supresión del distrito metropolitano deja sin efecto el artículo 18 de la Constitución, que consagra ese distrito como unidad político-territorial que concrete 2 niveles de gobierno en la capital. La ANC, incluso si fuera legítima, no puede derogar ni suprimir mandatos de la Constitución, y su función se limita a redactar una nueva constitución para la transformación del Estado y someterla a referéndum popular. Los habitantes de los municipios afectados por esta medida tienen a su disposición 2 herramientas poderosas previstas en el artículo 70 de la Constitución Nacional: los cabildos abiertos y las asambleas ciudadanas, cuyas decisiones son incluso vinculantes por mandato de dicho artículo. Instamos a los alcaldes, concejales y líderes vecinales a tomar esta iniciativa para que el pueblo se exprese y se defienda. Como otra violación a los derechos constitucionales de los venezolanos, la ilegítima ANC pretende anular a los partidos políticos que no presentaron candidatos en las últimas elecciones municipales, algo que solo las dictaduras más primitivas tienen en su repertorio de violaciones del Estado de Derecho. El gobierno muestra con ello el futuro que quiere para el país: un régimen de partido único gobernando con la manipulación y explotación de las necesidades de la gente. Y ahí están, las necesidades de la gente siguen. Mientras tanto, el país se encuentra en una situación crítica. La salud, la alimentación, el transporte, la pérdida del empleo y del poder adquisitivo del salario, la inmensa asfixia del futuro, la miseria, le doblan la espalda a todo el pueblo y en especial a los sectores más vulnerables, que son hoy la mayoría del país. La responsabilidad es de quien gobierna, pero en lugar de aceptar las salidas negociadas para enfrentar la crisis, ahora pretende suprimir los derechos de los venezolanos y dirigir el país hacia una mayor ruina, con tal de permanecer en el poder contra la voluntad mayoritaria. Las acciones que intenta ejercer la espuria constituyente, creyendo que puede eliminar la Constitución Nacional vigente, son inválidas e ilegales. Sus actos son nulos de nulidad absoluta y no son ni aceptadas ni reconocidas por el pueblo venezolano. Exigimos respeto a la Constitución, respeto a los ciudadanos, respeto al proceso de negociación con facilitación internacional y medidas urgentes para sacar al país de este estado de agonía. Caracas, 22 de diciembre de 2017. Estas decisiones que tomó la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo afectan el proceso de diálogo que se espera para el 11 y 12 de enero, entendiendo que ustedes son el cuerpo de asesores que está, valga la redundancia, asesorando a esa delegación política? ¿Esto de alguna manera para ustedes marca un precedente, pasa una línea roja de cara a lo que se venía trabajando en las reuniones anteriores? ¿León? ¿Sí? Ah, perdón. Exactamente. Se para y se
Ok. Bueno, León Arismendi. Mire, sin entrar en consideraciones sobre el color de la línea, lo cierto es que el espíritu de las negociaciones en República... Ajá. Ah, ok. Ese micrófono tiene un poquito hacia su mano izquierda, por favor. Este. No, el amarillo. Le está tapando la cara. Estamos en vivo. ¿Ves que estamos en vivo? Ahí está. Ahora sí. Ya, Puerto Rico. Bueno, les decía que independientemente del color de la raya, efectivamente hay un problema con esas actuaciones de la llamada Asamblea Nacional Constituyente, porque parte de las negociaciones en República Dominicana, o buena parte de ellas, tienen que ver con el restablecimiento del orden constitucional, lo cual supone que ambos actores, bueno, o más bien el actor gobierno, tiene que tratar de meterse en el redil del respeto de los derechos democráticos de los ciudadanos. Y cuando se emprenden este tipo de acciones, pues se está actuando en un sentido absolutamente contrario a lo que se pretende, a lo que se quiere. Entonces, estamos buscando un acuerdo, el acuerdo será para que la legalidad sea lo que impere y no lo contrario. Y lo que estamos viendo es un proceso de abuso que pareciera destinado a ponerle obstáculos a lo que debería ser acordado. Sin embargo, dentro de los 6 puntos de agenda que se están discutiendo en República Dominicana, el gobierno lleva uno de ellos, es el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. No. Bueno, el gobierno puede tener cualquier propósito con respecto a lo que se negocia, pero es obvio que ni la comunidad internacional ha tenido frente a ese problema público conocido, una actitud de rechazo a la validez de esa Asamblea Constituyente. La misma opinión que ha sostenido la oposición venezolana, la mayoría de los venezolanos estima que esa asamblea no se eligió conforme a lo que dispone la Constitución Nacional. Es una asamblea que tuvo un carácter corporativo, donde no participaron todos los venezolanos, no se cumplió con los procedimientos constitucionales, de modo que más allá de lo que el gobierno aspire, están unos asuntos allí que son insoslayables. El texto constitucional no se puede violar. Ahora, ¿cuáles son los límites que ustedes como asesores le colocan a su asesorado? Porque tenemos 18 años de abuso y siempre hay más abusos. Nunca hay un límite para el gobierno en cuanto a los abusos. Y pareciera, inclusive, estando sentados en la mesa con ellos, el gobierno sigue cometiendo los abusos. ¿Cuál es el límite para pararse de esa mesa y no continuar en una negociación cuando los abusos son uno tras otro? Pero vamos a ver esto desde las necesidades de la gente, de la población del país. Este es un país que está sumergido en un proceso hiperinflacionario. Vamos a vivir unas navidades infames, unas navidades donde no hay ni estrenos, ni hallacas, ni posibilidades de atender los requerimientos mínimos de la gente, aparte de todo lo que significa el tema de la falta de medicamentos. En la medida en que el gobierno actúa dentro de esos parámetros, lo que hace es agudizar esa crisis, porque las posibilidades de resolver los problemas, en lugar de aproximarse, se alejan. De modo que el llamado de atención debería venir en esa dirección. Es cierto lo que usted dice, que el gobierno abusa, incurre en muchos abusos, pero esa actitud abusiva es la que nos tiene metido en estas condiciones pésimas de vida, y el llamado nuestro, porque este país necesita con urgencia de un acuerdo que le dé alguna posibilidad, que le devuelva la fe en el futuro, y en la medida en que estas actuaciones continúan materializándose, pues esas posibilidades de futuro lo que hacen es que se alejan. Entonces, a nosotros nos parece que lo prudente, lo pertinente, es que se actúe con apego a lo que se está tratando de resolver, y no que se insista en una política cuyos resultados estamos padeciendo y viviendo. Pero en esa, lo que yo le pregunté es si hay un límite para pararse de allí, porque
evidentemente el gobierno pareciera no, a veces con las decisiones que toman, no interesarle. No, y que quienes están también viendo el proceso de diálogo de manera crítica han dicho que al menos estas decisiones son una patada a la mesa prácticamente, que no se van a respetar los acuerdos. Mire, este es un proceso dirigido, coordinado por la comunidad internacional. Nosotros somos respetuosos de las reglas que allí se acordaron. Esos son los límites. Los límites son las reglas que impuso la propia mesa, con la coordinación de la comunidad internacional y de los cancilleres. Ahora, nosotros no estamos en plan de patear ninguna mesa. Quien está dando patadas no es la oposición venezolana. ¿Existe la posibilidad que ustedes le sugieran a la mesa de la unidad levantarse de la mesa? No, eso no está planteado. ¿Quién patea la mesa? El que no es... tiene interés en la negociación, obviamente. Es decir, hay también una reacción política del gobierno que se está dando cuenta de que las condiciones de negociación son serias. Son serias. Esto más bien lo que muestra es que la presión internacional que se ha puesto en la negociación, que acuérdense, lo acaba de decir León, las reglas las pusieron la comunidad internacional. Esto no es una conversación entre el gobierno y la oposición, esto es una conversación entre la oposición, el gobierno y la comunidad internacional. Y esas reglas están allí. ¿Qué está haciendo el gobierno? Subiéndole el precio a esto. Porque de alguna manera sabe que la situación es seria, que se tiene que sentar y que va a tener que examinar los acuerdos con seriedad. Que esto no es una conversación entre amiguitos. Entonces yo creo que eso es importante subrayarlo. Hay justamente este tipo de reacciones, en mi opinión, es también una manera de mostrar la importancia que tiene, la importancia política que está teniendo la negociación. ¿De parte de los cancilleres han tenido algún tipo de feedback luego que se diera ya esta decisión por parte de la Asamblea Nacional Constituyente? De la comunidad internacional, ¿se han comunicado con ustedes? ¿Le han dicho qué le han dicho a la comunidad internacional en medio de esto? Nosotros no, pero los cancilleres hablaron el día en que concluyeron las últimas sesiones y les pusieron no solo a los venezolanos, sino al mundo cuáles son las pautas que se acordaron. Hay una reunión prevista para el 11 y el 12 de enero, y se supone que en esa reunión entonces se deben dar respuestas a los asuntos que el país es que encontremos una solución y que haya una actitud distinta del gobierno nacional, una actitud proclive a buscar acuerdos y no a patear la mesa. Pero a raíz de las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, ustedes como asesores, como cuerpo asesor de la delegación política, ¿tienen conocimiento si esta delegación política integrada por Julio Borges, Luis Florido, Luis Aquiles Moreno ha conversado con los cancilleres a raíz de lo que ocurrió el día miércoles? No. La MUD hizo una declaración y en esa declaración se informa que se le iba a comunicar a los cancilleres sobre lo que estaba ocurriendo. Y creo que es el deber nuestro es mantener informados a los cancilleres de qué es lo que está ocurriendo con uno de los actores de la mesa. Y esta comunicación tiene que ver con eso. Queremos que esto se difunda en estos términos, ¿no? En términos también, bueno, que llegue a la comunidad internacional. Señora, una pregunta. Para la reunión del 11 y 12, ¿cuál va a ser la participación de la comisión asesora? ¿Va a ser igual en esta oportunidad que no viajaron, esta vez van a viajar? ¿Y cuál va a ser su rol concreto durante sobre todo la jornada del 11, que es la que entiendo que será el encuentro entre las dos delegaciones, la del gobierno y de la oposición, sin los cancilleres? Eso no lo hemos discutido aún. Estamos en el momento, cuando estemos más próximos a la fecha, entonces se informará debidamente si vamos todos, si va el grupo. Es un asunto que aún no se ha decidido. Pero más allá del viaje, ¿cuál sería el papel de ustedes? El papel nuestro sigue siendo... Las conversaciones, sí, dar apoyo, etc. el papel nuestro sigue siendo el de dar apoyo, el de garantizar que los acuerdos que se toman tengan, por lo menos para quienes asesoramos, la perspectiva del mejor interés nacional. Yo creo que eso es lo que nos anima, insisto. Este país necesita de un acuerdo que le permita cruzar la frontera del año que viene, cambiando las expectativas tan negativas que los venezolanos ¿Qué es tienen. lo que está trancando el juego hasta ahora? Bueno, pero
yo creo que está a la vista, ¿no? El gobierno no quiere cambiar de política económica, el gobierno mantiene sus mismas posiciones, no asume las responsabilidades que le corresponden de cara a la crisis, y creo que eso es parte de lo que usted señalaba. Ha sido una conducta reiterada, no hay cambios de actitud. Y entendiendo eso, entonces, ¿cómo se explica que durante los encuentros se diga por parte de los cancilleres y por parte de los voceros que se ha avanzado si el gobierno se mantiene igual y no quiere cambiar? Bueno, porque hay un discurso, hay varios discursos. O sea, a nosotros nos satisface cada vez que se dice que estamos procurando y tendiendo pues los necesarios puentes para que haya un acuerdo. Ahora, cada quien evalúa cuáles son sus posibilidades, cada quien piensa cuáles pueden ser las jugadas que le corresponden hacer. Insisto en lo que nosotros hemos repetido como asesores, el gran tema es lograr un acuerdo, porque el país necesita de un acuerdo, porque el país necesita encontrar salidas, y la salida no puede ser que lo que se nos anuncia como futuro sea profundizar la crisis que estamos viviendo. Entonces, de eso tiene que tomar conciencia el gobierno, porque la solución de los problemas nacionales pasan porque esta situación caótica que estamos viviendo, incluso de una crisis política que nunca termina, comience a dar señales de cambios, de soluciones. Uno de los cancilleres que intervino luego de la reunión del 15 dijo: nosotros esperamos que el 12 se firme un acuerdo, pero ustedes como asesores venezolanos, conociendo la realidad venezolana, conociendo con quién se están sentando, ¿tienen ustedes la confianza en que ese día realmente se va a lograr firmar algo o va a haber una nueva cita para un nuevo acuerdo? Bueno, mira, ¿qué puede ocurrir en un encuentro? Si no hubiera incertidumbre no habría negociación, ya sabríamos lo que pasa. Si la negociación existe precisamente porque hay incertidumbre, y ese es uno de los logros a los que se han referido los cancilleres y los voceros. El hecho mismo de que se pueda hablar, discutir y llegar a un borrador de acuerdo como el que presentaron los cancilleres. Recuerden de nuevo, el borrador de acuerdo lo redactaron los cancilleres. Ese borrador de acuerdo implica que la oposición tiene que examinarlo y ver si lo acepta, y el gobierno tiene que examinarlo y ver si eso hace. Y ese es el proceso en el que estamos. Mientras ese proceso esté vivo, hay posibilidades de avanzar. A eso se refiere, digamos, las buenas evaluaciones que se han hecho del proceso. Pero eso no prejuzga sobre el resultado. La oposición ha sido muy clara en que no va a aceptar un acuerdo violatorio de la Constitución. Que no, básicamente, que no vamos a aceptar un mal acuerdo. Un mal acuerdo. Entonces hay una línea roja, claro que sí. Ahora, esa hay que verla en función del borrador de acuerdo y de los puntos que estén en la mesa, ¿de acuerdo? Y lo mismo, bueno, el gobierno también aparentemente tiene sus contradicciones internas, porque ustedes habrán notado que unos dicen una cosa y otros dicen otra, y tratarán pues de ver cómo manejan dentro de su propio campo el avance de estas negociaciones. Toda negociación tiene costos y beneficios para ambas partes. O sea, las negociaciones no son simplemente imponerle su voluntad al otro, aunque tengamos la razón. Es decir, ¿Cuál es el costo para la oposición? Claro, la oposición. ¿Cuál es el costo para la oposición? La oposición tiene justamente uno de los puntos más interesantes es que el costo para la oposición es el costo que el país tiene que pagar por seguir en esta situación. Ese es el costo que la oposición paga. Sí, y lo pagamos todos. Pero la oposición va a tener que ceder en algo, porque... El punto aquí, Alonso va a explicarlo más, pero aquí el punto es que no es la oposición la que cede, aquí hay un tema de las sanciones internacionales. Ese es la palanca. Entonces, fíjense, entonces no es un tema, no es la oposición la que tenga que ceder o no. Es justamente la situación de crisis
que presiona al gobierno y, por supuesto, la comunidad internacional también con sus presiones específicas. Pero se lo planteo de la siguiente manera para lo Sí. mejor las personas que puedan estar escuchando y que no están entendiendo. Aquí están hablando el gobierno y la oposición. El gobierno está pidiendo 4 cosas y la oposición, la oposición está pidiendo 4 cosas y el gobierno está pidiendo 2. Si el gobierno cede en esas 4 peticiones de la oposición, ¿en qué va a ceder la oposición en los 2 puntos que está pidiendo el gobierno? A ver, Que son reconocimiento de la Asamblea no hay Nacional reconocimiento, Constituyente y las sanciones. A ver, es importante destacar algo. Hay 2 aspectos de la negociación que se ha planteado en República Dominicana. Un aspecto de carácter político, en lo cual han coincidido tanto gobierno y oposición en cuanto al debate, no a los puntos, a la conclusión. Y hay un aspecto de carácter social, el cual la oposición ha llevado a la mesa. La oposición venezolana tiene una profunda preocupación por el tema social, que a fin de cuentas es el que le preocupa a los ciudadanos. El tema salud, el tema ayuda humanitaria, el tema de presos políticos. Y sobre esos aspectos, bajo esos 2 enfoques, debemos trabajar el proceso de negociación, entendiendo que hay un aspecto político también, pero hay un aspecto humanitario, el cual nosotros como asesores le hemos puesto especial interés. Estos puntos, evidentemente, que han ido avanzando en atención a los planteamientos o a las ideas, las propuestas de un grupo de cancilleres que están participando en el diálogo, donde se abarcan, evidentemente, aspectos de carácter político y aspectos de carácter social. Vuelvo y le repito, donde están esos temas que al ciudadano a veces le preocupan en el día a día. Y también los aspectos políticos que nos preocupan para trascender, para cambiar un poco más. Yo creo que nosotros como asesores continuamos brindando todo el apoyo que requiere esta delegación, la cual está preocupada y está con un objetivo único, que es el bienestar de Venezuela. Procurar el reencuentro, procurar la reconciliación, procurar eventos que de una u otra manera permitan avanzar como sociedad. Entonces yo creo que el tema de la negociación podemos decir con absoluta responsabilidad que tenemos que manejarlo bajo esos 2 enfoques. Evidentemente, como me ha referido el comunicado, esto es una situación desde el punto de vista político preocupante, porque más que afectar la Constitución Nacional, se está afectando de forma evidente la voluntad de un pueblo, de unos electores, de unos ciudadanos que escogieron un alcalde metropolitano en Caracas, que escogieron un alcalde metropolitano en el Alto Apure. Es decir, hay un desconocimiento de la ley, hay un desconocimiento de la Constitución, pero también hay un desconocimiento de la voluntad ciudadana. Y eso es nuestra alarma. Esa es la alarma que estamos encendiendo. Ese es el llamado también a la comunidad internacional, el respeto. Fíjese, doctor, cuando... De cara a eso que está diciendo en este momento, de cara al diálogo, para ser un poco más específico, ¿qué podría perjudicar o implicar en el proceso de diálogo todo esto que ustedes están alertando? Son temas a evaluar, pero creo que hay algo importante que refería Colette. Me voy a atrever a decirlo de forma personal sin querer comprometer a nadie. Yo creo que podría haber alguna conspiración en contra del diálogo y no precisamente del sector oposición. Yo creo que aquí hay uno de los sectores que hay que revisarse internamente y agrupar a su liderazgo para que definan posición. Yo creo que esa conspiración interna podría estar afectando los intereses de los ciudadanos. Y son ellos los llamados a revisar cuál es su planteamiento o su posición con respecto al diálogo. Pareciera ser que no hay un discurso único por parte del oficialismo en cuanto a la negociación. Pareciera ser que hay quienes conspiran en el lado del oficialismo en contra de la negociación. Nosotros seguimos firmes con nuestro planteamiento, con nuestro objetivo, que no es otro más que atender ese tema social y el tema político. ¿Esos conspiradores quiénes son? No, yo creo que es un tema de revisión. Pareciera ser que hay algunas cuestiones, algunos intereses oscuros que no se han sincerado con respecto a lo que es el proceso de negociación. Y yo creo que el CNE no se va a cambiar. Yo creo que esos son temas que ellos tienen que entenderse. Ellos son rojos y se entenderán. Y nosotros, nuestro compromiso con los ciudadanos, nuestro compromiso con los 2 aspectos que hemos planteado en la agenda, los mantenemos firmes. Yo creo que ese sector debe revisarse, debe plantearse, y sería bueno preguntarle a ellos si realmente tienen una posición única con respecto a la negociación. Doctor, cuando yo preguntaba por los límites que puedan haber, ustedes tienen una carta fuerte, hablo de la oposición, tienen una carta fuerte en cuanto a lo social, porque se trata de vidas humanas. Según Codevida pueden morir próximamente 300.000 personas por falta de medicina, de alimentos. Esa carta fuerte sí tiene un límite.
¿Hasta dónde va a ser el límite para poner esa carta sobre la mesa para negociar? Nosotros, nuestro proceso de asesores, de un equipo negociador, evidentemente es que estamos procurando, haciendo gestiones para atender ese problema, para buscarle la solución más expedita al tema salud, al tema, ese tema humanitario y también al tema de los presos políticos en estos momentos. Todos queremos unas navidades con presos políticos en libertad, con la libertad de los presos políticos. Todos queremos unas navidades pues se solvente el tema de salud. Es nuestra obligación como asesores brindarle todos esos planteamientos, todas esas ideas a este equipo que lo está haciendo, vuelvo y te repito, inspirado particularmente en los intereses ciudadanos. Con respecto a los presos políticos, ayer ustedes ofrecieron una rueda de prensa, hay distintas cifras que se están manejando, el Foro Penal dice 282 y que eso fue certificado por Almagro, ustedes hablan de 387, la Asamblea Nacional habla de 408 personas privadas de libertad. ¿Qué criterio se está tomando para definir a un preso político? Sí, a ver, primero tenemos que tener claro, yo también soy director del Foro Penal, ¿okay? E independientemente de las posiciones con respecto a los números, creo que el tema de los presos políticos va mucho más allá del tema numérico. Yo creo que el tema, el llamado, la invitación es a la libertad de todos los presos políticos, independientemente de los criterios que pudieran manejar diferentes ONG, porque hay por lo menos en el Foro Penal se sostiene el criterio que aquellas personas que han estado vinculadas en hechos de violencia no deben ser tratados como presos políticos, como presos de conciencia. Sin embargo, otras organizaciones han sostenido un criterio muy válido, donde si la violencia obedece a un evento de carácter político, ¿okay? Y el bien jurídico, por llamarlo de alguna manera, o sea, lo que se afecta es una institución, una situación de carácter político, podría ser catalogado como preso político. De tal manera que yo creo que el debate no es el tema de los números, yo creo que el debate es sobre la libertad de todos los presos políticos o presos de conciencia, independientemente de los conceptos que se pudiera manejar para categorizar los presos políticos. Venezuela tiene un número importante de personas que están detenidas por causas políticas y nuestra función, y abogamos por la libertad de todos y cada uno de los presos políticos. No lo hemos sectorizado en un tema de una organización o de otra. Para nosotros, para los que nos estamos participando como asesores en esta mesa de negociación, evidentemente que todos los presos políticos son importantes y por todos estamos abogando, porque a fin de cuentas el tema de la libertad de los presos políticos es una buena señal para la reconciliación y para el encuentro. Pero disculpe que insiste con la pregunta, porque te hablo algo muy importante, de una conspiración, pero tiene miedo a hacer señalamientos. Claro, hay que precisar. Hay unos que consideran que ese diálogo está trancado, el gobierno tiene unos 6 puntos de ellos, y la oposición tiene otros 6 puntos, y no se sabe qué va a hacer. Hay una incertidumbre, muchos consideran que eso no se va a llegar a nada. Entonces ustedes son un comité técnico asesor, ¿qué les recomienda? Uno quiere saber qué es lo que van a hacer con la Asamblea Nacional Constituyente, qué van a hacer con ese tribunal, con el CNE. Yo creo que no es un tema de miedo, yo creo que es un tema de respeto. Y entiendo que hay quienes tienen que ocuparse de cada una de sus cosas. Evidentemente que los señalamientos que se han hecho públicos con respecto a la negociación en algún sector evidencian que no hay una coherencia en cuanto a su discurso y a su mensaje. Nuestro llamado es a que se unifiquen criterios, porque nosotros, de este lado, como asesores, hemos unificado criterios, hemos hecho propuestas las cuales han sido atendidas particularmente en lo social. Por lo tanto, yo creo que el tema o el punto de tranca que alguien comentaba por acá está de aquel lado. Nuestra disposición a seguir trabajando por los aspectos sociales y por los aspectos políticos que vayan en beneficio de todos. Decir que han hecho propuestas en lo social que han sido atendidas. Por los negociadores, evidentemente. Por los negociadores que están en la mesa. Recuerda que nosotros somos asesores técnicos y le hemos hecho planteamientos a cada uno de los diputados sobre los diferentes aspectos, sobre el aspecto social, sobre el aspecto político, quienes se ocupan del tema político, y han sido acogidos, han sido atendidos por cada uno de los negociadores, y así lo han llevado a la mesa. ¿Okay? Gracias. Muchas gracias a todos. Bien, parte de las opiniones del cuerpo de asesores de la Mesa de la Unidad Democrática. Vean ustedes, se quedan allí en pantalla y estaban dando parte de un documento en la cual rechazaron, por supuesto, las más recientes decisiones tomadas por la Asamblea Nacional Constituyente y que de alguna u otra manera también está esto violentando
está violentando todo lo que se ha llegado con los acuerdos, dificulta estas decisiones, por supuesto, lo que pueda generarse el próximo mes de enero. Y el tema que ellos han asegurado que esto, por supuesto, estas decisiones le suben el costo a lo que se pretende lograr en medio de este diálogo. Y por supuesto hay situaciones que ellos están de alguna manera evaluando para tomar las mejores decisiones y tratar de llegar al gobierno a una decisión que sea satisfactoria para todos los venezolanos, al menos en los puntos que se han venido acordando. Con esas imágenes nosotros despedimos el presente contacto desde Caracas, Venezuela. Yo soy Manuel Fajardo, esto es BPI TV.